¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo estamos? Hoy me gustaría hablar sobre la libertad de prensa, la libertad de los medios de comunicación, la capacidad que tenemos de informarnos hoy en día comparada con el pasado y cómo esto es tremendamente relevante. Por ser el Día Mundial de la Libertad de Prensa, o lo que podríamos decir de la libertad de los medios de comunicación. Pero, ¿qué entendemos por medios de comunicación? ¿Los medios de comunicación tradicionales? ¿Los nuevos, los alternativos? ¿O todos? Porque aquí puede existir una división, como veremos luego. Y es que la importancia de los medios es trascendental para nuestra sociedad. Tiene una función que va tanto de transmitir como de auditar lo que desde ciertos entes de la sociedad se realiza. Y por tanto es y ha sido conocida y será conocida, esperemos, como el cuarto poder. Pero ¿por qué existe este día? ¿Por qué tenemos que preservar esta libertad de los medios de comunicación, esta libertad de opinión? Pues porque el ejercicio de esta libertad se debería poder dar sin que existan influencias de mayor o menor presión y coacción hacia las personas que las expresan, de forma que la puedan expresar sin que ningún agente externo ejerza ningún tipo de esas influencias. De esta forma, diríamos que un medio de comunicación tiene que poder expresar una opinión, o un particular, en este caso tú mismo, yo mismo, tenemos que ser capaces de expresar esas opiniones sin que ningún ente externo nos pueda coartar en la libertad de expresión de dichas opiniones, ya sea un Estado o ya sea cualquier otro ente. Y es que este derecho, por así decirlo, nace ya desde hace mucho tiempo atrás. Y como podemos ver, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y sigue al final del párrafo donde se encuentra este derecho, termina por decir por cualquier medio de expresión. Es decir, no porque sea de un medio o de otro, tiene que tener más o menos validez la capacidad y el derecho de libertad de expresión. Después de haber introducido el porqué de la importancia de libertad de prensa, de libertad de los medios de comunicación y cómo viene esto refutado desde hace muchas décadas de la Declaración de los Derechos Humanos y de cómo ese ejercicio tiene que poder realizarse sin influencia de entes externos como podría ser el Estado, ¿por qué hoy es esto de relevancia? Y con eso pasamos a la segunda parte de este vídeo. Pues porque hoy, y debido a unas declaraciones de aproximadamente una semana del presidente del gobierno de España, se dice que existe un auge de pseudomedios de comunicación. Claro, aquí nos tenemos que plantear, ¿qué significa pseudomedios? Si existen pseudomedios, significa que existen medios que no son pseudomedios. Es decir, hay medios que son pseudomedios y hay medios que no son pseudomedios. Claro, la propia connotación pseudomedios implica que son medios a los que podríamos dar una menor validez que a los medios que no son pseudomedios. Y por tanto, con esto estaríamos diciendo que la libertad de expresión de unos es la misma que los otros, pero con nuestro juicio estamos diciendo que por provenir de un sitio tiene menos validez lo que se diga que por provenir de otro sitio. En el caso que nos aplica, significaría que en el caso de los pseudomedios, todo lo que provenga de esos llamados pseudomedios podría tener menor validez desde el punto de vista de verdad, de considerarlo como verdad hacia nosotros, mientras que lo que fuera calificado como medios que no son pseudomedios siempre tienen una mayor validez a priori de lo que vayan a decir, como si fuese una verdad más cercana a la verdad absoluta, verdad de la realidad. Creo que con esto ya nos queda claro que esta dicotomía nos pone en un gran punto de inflexión, porque no se le da primacía a la verdad, a lo que es realidad, a lo que es la búsqueda de esa verdad, de esos hechos, de esos datos, de que se puedan confrontar opiniones para alcanzar esa verdad, sino que no se le da primacía a lo que se dice,
al hecho, al dato, sino se le da primacía al de dónde viene ese hecho, ese dato, esa información. Significa, por tanto, que estamos desacoplando la verdad sobre algo, la estamos desacoplando de lo que realmente es lo que se está diciendo, y estamos acoplando la verdad y tendemos a unir la verdad a de dónde, de quién viene eso que se nos dice. Si esto es así, implicaría que la verdad ya no depende de que lo que se diga, que esos datos o que esos hechos sean conforme a la realidad más objetiva posible, sino que la verdad, lo que se va a considerar verdad, va a estar relacionado con lo que cierta persona, con lo que cierto organismo o con lo que cierta entidad diga, y por tanto se va a desacoplar la realidad de los hechos con la realidad que nos quieren hacer creer, porque la realidad y la verdad podría depender de los medios que no son pseudomedios. Y por tanto, esto podría ser tremendamente peligroso, porque ya la verdad no tendría validez si llegamos a ese modo de hacer. En el tercer apartado de este vídeo me gustaría unirlo a las declaraciones que hizo, en este caso, el partido hermano del PSOE en Alemania, SPD, que es uno de los 3 partidos que se encuentra en la coalición de gobierno y del cual el presidente de Alemania, en este caso, pertenece al Partido Socialista Alemán, que se encuentra unido al PSOE a través del partido que los dos representan, tanto PSOE como SPD en Europa. Pues su presidente, en el Día de la Libertad de Prensa, dice: nuestra democracia no funciona sin libertad de prensa. Evidentemente no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. La pregunta sería si lo ha acordado a nivel europeo con el PSOE, en este caso en España, y si existe una concordancia con estos hechos o no, porque si no la existiese significa que existe una divergencia a nivel europeo entre los socialistas europeos, y cómo existen diferentes visiones sobre hechos trascendentales en diferentes versiones del Partido Socialista dependiendo del país en el que se encuentran. Que no digo que no pueda ser malo, pero que se ponga negro sobre el blanco lo que se piensa. Por lo tanto, desde Alemania su presidente comunica esto, y la pregunta es si realmente están en concordancia con lo que ocurre en España, con lo que se está haciendo en España, diciendo que unos medios son pseudomedios y otros son medios, por así decirlo, sin ser pseudos, con esa diferenciación, si esa diferenciación se acepta desde Alemania o solo se acepta desde España, o si realmente en España nos están haciendo una prueba de lo que ya en Davos se anunció, de que la desinformación y la misinformation son las cosas más dañinas que puede existir hoy en día en las sociedades democráticas, y por tanto esto es un ejemplo, una prueba piloto que se está haciendo en España para empezar a controlar los medios de comunicación. En este sentido, y debido a que llegan las elecciones europeas en breve, sería bueno que se planteasen qué opinión como Partido Socialista Europeo tienen en temas cardinales como pueda ser este. Si opinan en Alemania lo mismo que España o si en España opinan lo mismo que en Alemania. Sería bueno que lo pudieran aclarar en este sentido. ¿Y por qué es importante que se pueda aclarar? Porque es importante saber si van a existir 2 categorías de medios de comunicación, 2 categorías de flujos de información, por así decirlo, de forma hipotética. Aquellos medios que siempre o casi siempre dicen una verdad muy cercana a la absoluta y que son difícilmente rebatibles, es decir, la verdad más cercana a la absoluta va a provenir siempre de los medios que no son pseudomedios, y la verdad de la que tenemos que dudar y mucho y mucho y mucho tiene que provenir de los medios que son pseudomedios o aquellos que, por no sé qué ente, van a ser denominados como pseudomedios. Si esto fuera así y empezamos a entrar en este tipo de dicotomías, significaría que existen medios que son buenos porque dicen cosas que se acercan más a la verdad,
y medios que son malos, porque habitualmente manipulan y dicen mentiras. Por lo tanto, la verdad no depende de los hechos, de los datos y de las informaciones conforme a la realidad, sino que depende de ese dónde, de quién me lo dice, de dónde viene. Y si eso fuera así y terminamos aceptando, significaría que todo aquello que nos digan esos medios que no son pseudomedios lo tenemos que aceptar como verdad. Y si lo aceptamos como verdad, estamos dejando que con la construcción de esa verdad, que pueda estar o no acorde a la realidad, sea la única que nos inculque y nos eduque y nos diga cómo es lo que está sucediendo en el mundo. Y si eso es así, es muy peligroso. Y por tanto, sería bueno que aclarasen si en este tema fundamental o en Alemania están de acuerdo con España o España está de acuerdo con Alemania, debido a que llegan unas europeas y si pertenecen a la misma coalición tendrán que tener una misma serie de principios. O no, no lo sé. Además, me gustaría decir cómo la libertad de prensa, la libertad de los medios de comunicación, y estoy totalmente de acuerdo con el presidente de Alemania cuando dice que los poderosos deben ser criticados. Y sigue en esa misma publicación diciendo, esta crítica nos ayuda además a la hora de gobernar. Y tiene toda la razón, porque cuando existen diferentes versiones, diferentes opiniones, diferentes hechos, datos, unos quizás más cercanos a la realidad, otros quizás menos, uno puede discernir cuál de todas ellas es la que más se acerca a lo que alguien pueda considerar como verdad. Intentará contrastarlo, intentará probarlo, intentará plantear una hipótesis, una negación de esa hipótesis, intentará buscar métodos para llegar, en este caso, a cómo construir esa verdad que la propia persona la acepte. Y este ejercicio no es solo para los ciudadanos, sino que también lo tiene que hacer el que está gobernando. Y como bien dice el presidente alemán, los poderosos tienen que poder ser criticados, deben ser criticados, dice, porque les ayuda a gobernar. Porque cuando se recibe esa crítica, tienes que hacer un ejercicio de separarte, por así decirlo, del poder, del gobierno, y decir, vamos a ver, me están diciendo esto, esto, esto. Vale, estas críticas porque no concuerdan con los datos y los hechos de los que estoy seguro que son verdad, estas críticas no las voy a aceptar por estos motivos o por los otros, y estas otras críticas que me están haciendo por otro lado, quizás las deba considerar porque están dándome otra perspectiva, otra visión que yo hasta ese momento no lo tenía, y por eso él dice que ayuda a gobernar. Así que realmente, cuando se acepta que exista esa libertad de opinión, realmente ayuda al gobierno, ayuda a los que están arriba, que es imposible que lo puedan conocer todo y que necesitan del influjo de la población, de esas críticas a poder ser argumentadas y constructivas para que los que están arriba puedan salir de la burbuja que generan seguramente los palacios, los centros de poder, los parlamentos, salir de esa burbuja y poder nutrirse de otras opiniones y de otras críticas. Evidentemente habrá muchas que no se acepten, pero también habrá otras tantas que sí se deban aceptar o al menos considerar, quizás no ahora, quizás luego o quizás ahora y otras no luego, pero que siempre van a complementar la acción de gobierno, dando información de lo que no conocen muchas veces o de lo que no saben percibir desde su población. Así me gustaría acabar este vídeo diciendo que tanto en Europa, tanto en Alemania, tanto en España, tenemos que tener cuidado con estas corrientes que puedan intentar dividir los buenos y los malos, los que siempre dicen la verdad y los que siempre dicen mentiras, y que lo que podría estar ocurriendo en España y se está llegando a legislar en base a ello, no sea una prueba de que lo que se dijo en Davos este año y que nos lleva a que ciertas informaciones tengan que ser censuradas y otras tengan que ser propagadas, pues esto no nos lleve a que los poderes políticos o también económicos puedan utilizarlos como azote de las masas para que piensen como ellos quieren que piensen. Si es así, significaría que se utiliza la excusa de la desinformación y de la misinformation
para llevarnos a un mundo en el que el flujo de información esté controlado. Y si el flujo de información está controlado, significa que todo lo que nosotros como personas podemos decidir está predeterminado, predefinido por alguien que ha dicho hay que comunicar este mensaje sí, este mensaje no. Y si todo está direccionado, significa que las opiniones que nosotros nos vamos a construir van a estar influenciadas por las informaciones que nos dejan ver, nos dejan oír. Y por tanto, nos van a influir para que nuestra opinión o nuestro apoyo a uno o a otros partidos sea la que ellos quieren en función de la conveniencia de esos poderes políticos o del control económico-financiero de otro tipo de poderes. Por lo tanto, os pregunto, si dejamos que se divida pseudomedios y medios que no son pseudomedios, entes que son buenos, entes que son malos, entes que siempre dicen la verdad, entes que siempre dicen mentiras. Si empezamos a aplicar este tipo de rasero, estamos haciendo que nuestra libertad de formación de opiniones y pensamiento sea verdaderamente libre. O lo que estaríamos contribuyendo sería a que de toda la información disponible, igual que en un embudo, se nos comunique solo aquella que a algunos entes les interesa. Sería bueno que todos reflexionemos sobre ello y por mucho que se intente decir que lo que dicen unos tiene menos validez que otros, eso no depende de quién lo diga, sino de lo que se diga y si eso es conforme a los hechos, a los datos, a la información, es decir, a la realidad en sí misma, que es la verdad, y que nosotros, por mucho que lo intentemos, nunca vamos a poder adquirir la verdad absoluta, no en toda su esencia, y por tanto necesitamos, de hecho es algo enriquecedor, necesitamos de todas esas opiniones de mucha gente para llegar a una conclusión en conciencia, es decir, decidiendo nosotros, pero teniendo en cuenta que quizás estamos dejándonos perspectivas, visiones, datos, informaciones o hechos que desconocemos. Así que nada, amigos, espero que todo esto os haya sido de ayuda y siempre adelante, equipo.